¿Qué pasa con mi trabajo si me dan IA incapacidad permanente? Cuando la Seguridad Social reconoce a una persona una incapacidad permanente total, absoluta o en grado de, el pensionista está obligado a dejar su puesto de trabajo habitual. En caso de que siga contratado y de que su prestación se haya paradado para ese empleo, incapacidad total, o en general, para todos, absoluta o gran invalidez. Solo con el grado mínimo de incapacidad, la parcial, se puede continuar en el mismo cargo y empresa. Pero si se trata de cualquier otro grado, tras la resolución de incapacidad permanente el empresario extingue el contrato de trabajo del afectado. Esta norma responde al hecho de que una pensión de incapacidad permanente se adjudica porque el trabajador ya no puede seguir realizando las tareas de su actividad laboral a causa de una enfermedad o lesión, o incluso ningún otro. Por ello, no tendría sentido que el empleado permaneciera en nómina. Pero aquí existe una excepción, que el empresario tenga la obligación de recolocarlo por convenio colectivo o que desee hacerlo en otro puesto voluntariamente. Pero, ¿quién comunica a la empresa la incapacidad permanente de un trabajador? Lo hace el INSS. Y además dicha notificación suele llegar antes al empresario que al propio pensionista. En muchas ocasiones, éste recibe la carta en su domicilio días después, y es la empresa quien le llama para comunicarle la noticia. También sucede lo mismo si el motivo de la situación de incapacidad del trabajador es por un accidente laboral o una enfermedad profesional, ya que, aunque en estos casos tanto la baja médica previa, si la ha habido, como la pensión de incapacidad permanente es un gasto que asume la mutua, quien decide siempre es la Seguridad Social. ¿Qué ocurre cuando a un trabajador de la empresa se le reconoce una pensión? Tras la notificación y la extinción del contrato, si en el documento de resolución de incapacidad permanente se establece un plazo de posible revisión, por ejemplo, 1 o como máximo, 2 años, la empresa está obligada a concluir la relación laboral con reserva del puesto de trabajo. Esto quiere decir que si, dentro del periodo fijado, el INSS retira la prestación por mejoría, la persona podrá volver a su puesto en las mismas condiciones que tenía inicialmente. Sin embargo, lamentablemente esto no suele pasar muy a menudo, porque la Seguridad Social no es puntual en las revisiones que pueda haber marcado. Y aunque se deba a un retraso y no a otra razón, el puesto de trabajo se pierde si se sobrepasa el plazo contemplado en la resolución oficial. Aunque sea un día. Como es la reserva del puesto de trabajo, un aspecto que no podemos dejar de resaltar aquí es si, estando el derecho de reserva vigente, el empresario se niega a la readmisión. Porque en ese supuesto estaríamos ante un despido improcedente. Como abogados de incapacidad permanente en esas circunstancias te aconsejamos que reclames, porque tendrías derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado. ¿Cómo se liquida a un trabajador con incapacidad permanente? Cuando se consigue una incapacidad permanente total, u otro grado superior, la legislación no impone al empresario ningún requisito para comunicar al trabajador que acaba su contrato, ni se le exige respetar las formalidades requeridas, por ejemplo, en un despido disciplinario. Y por supuesto, tampoco se ha de abonar una indemnización por despido. Así lo han recordado los tribunales superiores de justicia, como el de Cataluña, donde en una sentencia de 2018 dictó que no hay una suspensión del contrato de trabajo, sino una extinción del contrato por incapacidad permanente total, que no puede considerarse como un despido. Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se emitió después de que un trabajador presentara un recurso de suplicación sosteniendo que había sufrido un verdadero despido, que debió considerarse improcedente. Pero no logró su objetivo. Pero respecto a la liquidación, se debe poner a disposición del empleado el debido finiquito. Dicho finiquito debe contener las cantidades generadas por el pensionista mientras formaba parte de la plantilla, es decir, las vacaciones que tenga pendientes de disfrutar, la parte de las pagas extra no prorrateadas pero sí devengadas que no haya percibido y las horas extraordinarias trabajadas aún no cobradas, en caso de haberlas. ¿Y si la empresa dio de baja al trabajador pero no le pagó el finiquito? En este otro escenario, habría que proceder a una reclamación de cantidad ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, SMAC. El plazo para presentar este tipo de reclamación es de 1 año. Situación de incapacidad del trabajador. Cuando se declare la incapacidad permanente de un ciudadano, éste pasará a ser pensionista, como hemos señalado. Pero eso no significa que no pueda volver a trabajar mientras su pensión siga en vigor.
Porque la situación de incapacidad del trabajador es compatible con el derecho al trabajo, si bien tiene que ser una actividad laboral donde las limitaciones físicas y diagonal o psíquicas que derivaron en su incapacidad no sean un impedimento. Por ejemplo, un camionero con una pensión de incapacidad permanente total para su profesión habitual por una patología grave de manos no podrá comenzar a trabajar como taxista, conductor de autobuses o similar. Pero sí podrá ejercer otra clase de empleo que sea compatible con su dolencia. La empresa y la incapacidad permanente. Conclusión. Ya sabes quién comunica a la empresa la incapacidad permanente de un trabajador, la Seguridad Social. Y que puedes tener derecho a la extinción de la relación laboral con reserva de puestos si en tu resolución de incapacidad permanente se indica que tu pensión podrá ser revisada. Asimismo, recuerda que siempre que se declare la incapacidad permanente a partir del grado de total, el empresario tiene la obligatoriedad de finiquitarte o, excepcionalmente, recolocarte. Pero como abogados de incapacidad permanente insistimos en que si la empresa dio de baja tu contrato sin facilitarte el finiquito, reclames. Porque para tu empresa la incapacidad permanente que has obtenido es sinónimo de liberarte de su plantilla, y en ese sentido han de cumplir con sus obligaciones para contigo.